Hola, bueno, buenas tardes. Disculpen las molestias de la espera. Siempre hay alguna cuestión técnica, pero ya la superamos. Así que buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Tenemos una gran alegría de dar inicio a esta charla con Mirta Torres, a este encuentro en el cual podremos revisar nuestras prácticas, en el cual podremos aprender, nos enseñarán y sobre todo pensaremos juntos. Bueno, mi nombre es Silvina Brusoni, soy directora del Jardín 901 de San Fernando y les voy a contar quiénes nos están acompañando. ¿Sí? Se encuentra la licenciada Amelia Brezán, que es la jefa regional de la región Sexta, también de la región Sexta, la jefa regional de DIEGEP, Liliana Ballesteros, la jefa distrital de Vicente López, Paula Gómez, la jefa distrital de San Isidro, Gabriela Brucese, jefa distrital de Tigre, Claudia Ruggeri. También tenemos un cuerpo de inspectores que está presente, en este caso la inspectora de Educación Primaria, Adriana Mon, de Educación Inicial, Jesuina Suárez, de Inicial también Analía Galardo, de Educación Especial, Silvina Ramos, y de Educación Física, Carolina Rosso. También seguramente en el chat nos estarán acompañando Norma Bárzola de Adultos y Marcela Focarazo, de Educación Artística. Bueno, le vamos a pedir a Amelia Brezán si nos puede dedicar unas palabras para abrir esta charla. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, contentas de estar en este conversatorio con Mirta. Yo creo que escuchar a alguien con tantos conocimientos y tanta pasión por enseñar nos llena de energía en estos momentos que estamos como innovando y con muchas tensiones para poder dar respuestas nuevas que a veces nos cuesta, así que este rato realmente se lo tenemos que agradecer mucho a Mirta porque es como un momento de reflexión en donde dejamos un poco digamos, la marcha del tren este que hay que empujar y que empujamos todos los días para el placer de pensar en las cosas que nos gustan, como es enseñar. Así que bueno, le agradezco mucho. No está presente en este momento Analía Marcos, que es la jefa digital de San Fernando, que nos ayudó a coordinar esto, así que le dejamos un beso porque está con licencia. Y bueno, y Mirta, por supuesto que acudió al llamado inmediatamente. Realmente, en un momento alguien me preguntó cómo la definimos a Mirta, y digo, maestraza. Yo creo que son esas maestras grandes que ocupan mucho espacio en el saber. Así que bueno, nada más. Muchas gracias a todos y todas las que están. Y bueno, con ganas de que empiece la función, digamos, de este placer por escuchar y por pensar. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias Amelia, y le damos la palabra a Claudia Ruggeri, jefa distrital de Tigre, en representación de la jefa distrital de San Fernando, que se encuentra de licencia, como referente de nivel primario de la región Sexta. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto estar presente en el día de hoy. Agradezco a mi colega Analía Marcos que haya pensado en mí como referente de primaria, así que también transmito el agradecimiento de ella a todo su equipo que está en el día de hoy. Para mí es un honor, Mirta, porque hoy cuando la escuchaba a nuestra jefa regional que hablaba sintetizando en un término maestraza, yo puedo decir, como docente del nivel primario, que tuve una formación durante muchísimos años a través de esta eminencia que tenemos hoy, que es Mirta Torres. La formación docente, entre tantos como lectura y escritura, han llevado que uno vaya perfeccionándose para poder brindar lo mejor a sus alumnos en su momento. La verdad que es un orgullo, es un placer poder contar con este espacio que va a llegar a muchos docentes, a muchos equipos directivos y obviamente a nosotros que hoy por hoy ocupamos otro rol. Es un placer.
estoy muy feliz de contar con su presencia y poder transmitirle que yo me he formado en todo este recorrido docente con documentos y con libros generados por sus propias manos. Así que es un placer. Bienvenida, Mirta. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Mirta, nos vas a autorizar para dar entonces tu currículum prioritario, dijimos, ¿sí? Abreviado. Bueno, la señora Mirta Torres, su trayectoria en el nivel y en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires es muy extensa y vamos a compartir algunos de los aspectos más relevantes. Es especialista en didáctica de la lectura y escritura. Coordina la producción de materiales de alfabetización en el Ministerio de Educación de la Nación para docentes y alumnos de escuelas rurales. Se desempeña en el programa de reorganización de las trayectorias escolares de alumnos con sobreedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integra el equipo de investigación en didáctica de la lectura y la escritura coordinado por Delia Lerner y Beatriz Eisenberg de la Universidad de Buenos Aires. Autora de diversas publicaciones en su área, entre ellas el libro Formación Docente en Lectura y Escritura, Recorridos Didácticos. Actualmente, como ustedes saben, la señora Mirta Torres es directora provincial de Educación Primaria de la provincia de Buenos Aires. Para todos, un enorme orgullo contar con su presencia para esta charla. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco la invitación. Algunos de los datos del currículum prioritario, como vos dijiste, por cierto, están postergados a partir de ser directora provincial, porque sobre todo desde este nuevo estilo del teletrabajo, si el día tuviera 28 horas, seguiríamos de Zoom en Zoom. De modo que ya un poco las circunstancias hicieron que algunas de esas ocupaciones pasaran al pretérito. Les decía a las compañeras que están en el Zoom que después de unos días de haber recibido la invitación, cuando la retomé para preparar lo que iba a conversar con ustedes, me sorprendí porque me convocaban a hablar de articulación entre inicial y primaria, y para todos los que sean docentes en cualquier rol que representen de primaria hoy, seguramente están totalmente enredados con el currículum prioritario, la evaluación, las trayectorias educativas y la educación a distancia. De modo que hablar sobre la articulación me dio una especie de recreo para el tema que estoy reiterando día a día. De modo que vuelvo a un tema que quiero mucho y que tiene que ver efectivamente con la articulación, para dialogar con ustedes. Hay un aspecto con el que yo quisiera iniciar. Ustedes saben que las niñas y los niños pequeños, muy pequeños, viven en un contexto, ¿sí? En un contexto familiar, cualquiera sea la conformación de ese contexto, es familiar porque los contiene, porque les brinda el cobijo y la alimentación, el amor y el cuidado. El contexto cercano que recibe un niño que nace ofrece básicamente amor, alimentación y cuidado. Esa es la cercanía, la primera vinculación de los pequeños, en su gran mayoría, es precisamente recibir
ser recibido en ese contexto. En ese recorrido, en ese espacio, en ese lapso, las niñas y los niños, y voy a retomar acá, alguien se acordaba de que suelo citar a mi abuela, y voy a volver a citarla hoy para una compañera que se acordaba, porque era la época en que mi abuela decía, no habla, pero se hace entender. Seguramente ustedes escucharon mucho esa frase. Lo que tiene ese contexto íntimo, ese contexto, insisto, en familiar, sin querer referirme a una conformación particular, sino a cualquier conformación en la que el más pequeño tiene su primer lugar de pertenencia. Ese contexto se caracteriza efectivamente porque el niño o la niña se hace entender. Porque cuando decimos se hace entender, hablamos un poco de la precocidad de un niño muy pequeño, hablamos de la capacidad que tiene para requerir lo que quiere, necesita o se encapricha, a través de herramientas comunicativas que no son las que universalmente usamos. Y esa necesidad de expandirse para hacerse entender ante contextos no tan cercanos, porque un niño pequeño, si quiere galletitas en su hogar, señala el lugar donde están las galletitas. Y entonces, como mi abuela, todos dicen se hace entender, es decir, que ese esfuerzo de comprensión está favorecido por un contexto que comparte aspectos, comparte conocimientos, todos saben que ahí están las galletitas. Se hace entender porque tenemos un contexto tan pequeño en el núcleo familiar, tan compartido, que no es necesario decir galletitas. Ya desde hace algunos años, el nivel inicial es el primer espacio, ¿sí?, más abierto, más amplio, donde cada niño y cada niña empieza a necesitar hacerse entender por los medios en que habitualmente nos entendemos, que no son solo los sobreentendidos. Muchas veces uno se entiende por sobreentendidos, pero un niño cuando ingresa al jardín necesita con mucho apoyo y con mucha presencia de quienes lo rodean en el nivel inicial, empieza a tener que apelar a formas de expresión más ampliamente compartidas que el sobreentendido del núcleo familiar. El nivel inicial es posiblemente, ya sabemos que las cosas han cambiado porque las mamás trabajamos más de lo que se trabajaba hace unos cuantos años. El nivel inicial suele ser el primer contexto institucional al que un niño accede. Suele ser, ya sabemos que hay antes. De modo que este tránsito del espacio pequeño del núcleo familiar a ese espacio tan cuidado y atendido y lleno de una especificidad respecto del cuidado, del afecto, del esfuerzo por el que se está haciendo entender, ese espacio es un primer espacio que aleja un poquito
al niño o a la niña pequeña de su familia. Cuando recibimos a los chicos en la escuela primaria, en un alto porcentaje, los niños ya han tenido una experiencia de vida institucional. Y la palabra, la expresión a la que alude institucional suele parecerse a lo formal, a lo organizado de cierta manera estricta, con horarios, con hora de entrada, hora de salida, espacios de recreo, espacios de biblioteca. Hay una cierta organización formalizada que, sin entenderla del todo, un niñito pequeño en medio de ese ámbito de cuidado y afecto empieza a apropiársela. Empieza a apropiársela. Ahora, antes Amelia me había escuchado hablar de mi abuela y ahora voy a hablarles de mi hijo, que ya es muy grande, pero era muy pequeño, y yo iba con él, que iba a su primera salita de jardín, y con su guardapolvito de jardín y su bolsita de jardín, haciéndola bailar, y me pregunta: «Ma, ¿a dónde era que íbamos?». Es decir, que llevaba su guardapolvo a la hora de todos los días con su bolsita de jardín, pero esa definición institucional que le da a uno que hace muchos años que trabaja, el horario, el guardapolvo, la bolsita, nada de eso terminaba de hacerlo entender que había un contexto que definía a dónde íbamos, a dónde era que íbamos. De modo que cuando recibimos a los niños en el nivel primario, los recibimos ya con una cierta, por un lado, una cierta experiencia de desempeño institucional dentro de una institución muy cuidada, insisto, y muy llena de aspectos de cariño casi familiar, y también con una cierta toma de conciencia por parte de los niños y niñas de ciertas condiciones que plantea la institución, ¿sí? Esas condiciones de dónde está el baño, es la hora en que viene el profe de educación física o el de artística, una cierta inclusión en los aspectos que caracterizan lo que es una institución, que no es una definición despectiva, todo lo contrario, es valorativa. Nosotros recibimos a los niños habiendo pasado una experiencia cálida y cuidada de vida institucional. De todas maneras, cuando llegan a primero, cualquier timbre, así sea el del primer recreo, durante los primeros tiempos los lleva a agarrar la mochila como si se fueran. Es decir, que todavía ese terminar de considerar los tiempos, los espacios, los cambios de lugar, son aspectos que para los niños son lejanos. Les cuesta ingresar en ese mundo de una organización que viene de afuera hacia los y las pequeñas y pequeños. De modo que, sin ninguna duda, el alto porcentaje de niñas y niños que hoy asiste al nivel inicial antes de ingresar en la primaria, favorece, facilita, encamina un cierto desempeño dentro de un ámbito bastante formalizado, bastante es un atenuante, que es la escuela primaria.
Sin embargo, siempre en los grupos hay niñas y niños que por alguna razón no asistieron al jardín. Y las maestras de primaria y los maestros solemos tener muy presente la frase "no fue a jardín" como un aspecto que lamentamos cuando recibimos a los pequeños en el primer año. Realmente uno siente que hay un camino recorrido cuando el niño o la niña asistieron previamente al nivel inicial, y efectivamente es así. Hay algo importante que rescatar, mientras tanto, en este niño que está en una trayectoria escolar que es la legalmente obligatoria. Hay algo que rescatar y que tener presente, y es que en el sistema educativo los niños son de todos. Quiero decir, cuando uno forma parte de un sistema educativo como es el bonaerense, que es uno de los más grandes, creo que el segundo más amplio de América Latina, cuando uno forma parte de un sistema tan grande, pensar que los niños son de todos, siempre lo lleva a uno a pensar en la escuela. Un niño de tercero, aunque me desempeñe como docente de quinto, es un niño de todos. De algún modo estamos todos a cargo de los niños de esta institución. Ese sentido de son de todos debería ser más amplio. Me estoy empezando a referir a la articulación. Debería ser como más flexible. Son responsabilidad de todo el sistema educativo. Por supuesto que delimitado por acercamiento geográfico, por cercanía, por pertenecer al mismo barrio o al mismo pueblo, pero son de todos. Hoy tengo que compartir con ustedes que mi preocupación más grande desde la responsabilidad de ser directora del nivel primario, mi preocupación, nuestra preocupación más grande en esta circunstancia inédita, no son los niños que van a ingresar en primero, porque esos niños ya tienen una cierta, ya son de todos. Entre inicial y primaria hay una cierta armonía que no es tal ni absoluta, pero mi gran preocupación son los de sexto. Los niños de sexto que terminan el nivel primario e ingresan en el nivel secundario, porque el salto entre inicial y primaria, siendo grande, no es un salto tan grande desde el punto de vista posiblemente organizativo institucional, como el de los chicos de sexto a los chicos que ingresan en primer año del nivel secundario, también obligatorio, hoy por hoy. De modo que la articulación entre inicial y primaria tiene sus matices, sus particularidades, y tiene también una historia de aspectos que de algún modo los niveles comparten. La cara segura del la o el maestro, este es mi maestro, no es uno de los 6 o 7 profesores que tengo en primer año de la secundaria, es mi maestra o mi maestro. Algunos aspectos se articulan, se continúan, y va a pasar también con secundaria, pero se está transitando esa historia de emparejar de alguna manera organizativamente los niveles. Respecto específicamente de la articulación entre inicial y primaria, quisiera compartir este conversatorio con mi compañera Patricia Redondo, que es la directora de inicial, para hablar entre las dos. Respecto de inicial y primaria,
la articulación tiene muchas experiencias exitosas en el sistema educativo, en nuestro sistema educativo. Tiene muchas experiencias exitosas y también muchos territorios locales más pequeños, así como tiene algunos inmensos en el AMBA, en el conurbano, tiene territorios más delimitados que dejan un solo camino de continuidad entre cierta institución de nivel inicial y cierta escuela de nivel primario. Hay una especie de naturalización en algunos polos educativos, en algunas ciudades pequeñas, en algunos espacios geográficos más delimitados, donde también pasa entre primaria y secundaria, donde es natural que un niño de tal escuela vaya a de jardín, vaya a tal escuela primaria. En esos espacios la articulación se da de manera casi natural. En las escuelas rurales donde hay un jardín que comparten el espacio, es una continuidad armoniosa. El niño está en un lugar del mismo edificio, no son muchos, se conocen entre todos, los conocen las y los maestros, de modo que hay una especie de natural pasaje de inicial a primaria. Sin embargo, en ese pasaje también hay algunas, y no quiero decir obstáculos porque generalmente no lo son, sino pequeñas irregularidades en el trayecto entre inicial y primaria. Algunos cambios. Y esos cambios a veces son incluso en la manera de dirigirse a los nenes y a las nenas, y a los alumnos y a las alumnas, por ejemplo. Tal vez están dados en la manera de saludar a la bandera en el nivel inicial y saludarlo en la primaria, pero básicamente están dados porque el maestro o la maestra de primaria, la escuela primaria, tiene contenidos obligatorios para que la sociedad espera que un niño adquiera cuando accede al nivel primario. ¿Sí? Quiero decir, también hay muchos contenidos que se adquieren en el nivel inicial, pero el niño es pequeño y la maestra y el jardín en general enseñan y tienen profesionalmente la convicción de que van a ir aprendiendo, ¿sí? De que no hay un límite definido para acceder a ciertas instancias de enseñanza que el nivel inicial lleva a cabo sin la exigencia del boletín, de la definición de promoción que tiene la maestra, no de primero, porque ahora tenemos unidad pedagógica, sino de primero-segundo. Entonces, lo que me parece que marca como una diferencia que es necesario atenuar es esa necesidad del maestro o la maestra de primaria de definir una promoción. Y hay un fuerte intento de atenuar, que es la unidad pedagógica primero-segundo. Nosotros deberíamos empezar a pensar como niveles en cierta unidad pedagógica
sala de 5 primero, así como pensamos en la de primero segundo, para que las continuidades fueran más evidentes. Lo que la unidad pedagógica primero segundo tiene como fundamento, creo que debe haber aquí maestros de primaria y muchos, y directores, y hay inspectores, los he visto, que tienen muy claro de qué hablamos cuando hablamos de unidad pedagógica primero-segundo. La unidad pedagógica primero-segundo es un periodo escolar, un ciclo escolar que se inicia, no voy a hablar de este año irregular, voy a hablar de nuestra vieja normalidad prepandémica. La unidad pedagógica se inicia en marzo de primero y se cierra en diciembre de segundo. Esa prolongación del ciclo escolar de inicio de la primaria no es una prolongación caprichosa, es una prolongación que reconoce lo extenso que es el proceso de adquisición, en primer lugar, de la lectura y de la escritura. La adquisición de la lectura y de la escritura son procesos extensos. Cuando durante años una definición de promoción o permanencia a fin de primer año era una definición prematura, porque el niño o la niña estaban en proceso de adquisición de la lectura y la escritura, que suelen ser los saberes que definen la promoción o la permanencia, que definían la promoción o la permanencia en primer año, era prematuro decidirlo, porque a muchas niñas y a muchos niños le faltaba tiempo para completar el proceso de adquisición de la lectura y la escritura. No tomo matemáticas no porque no tenga la misma importancia, sino que está diferentemente valorado en los primeros años, ¿sí? En los primeros años la maestra o el maestro están con razón muy preocupados, ¿sí?, por la adquisición de la lectura y de la escritura. El proceso de adquisición de la lectura y de la escritura, que es un proceso largo, prolongado, define la decisión, fundamenta la decisión de generar, de crear este ciclo extendido de la unidad pedagógica primero-segundo. Porque ningún niño aprende a leer y escribir en unos, bueno, ¿cómo podríamos decir? En un año y medio, en 2 ciclos escolares, en 9 meses de primero, 10 meses de segundo. Un niño empieza a interesarse por la lectura y la escritura antes de llegar a la escuela. Es decir, y esto los chicos, dice Emilia Ferreiro, se toman la libertad de empezar a aprender antes de que les enseñemos. Y efectivamente empiezan a aprender antes de que les enseñemos. Pero no aprenden solos, ¿sí? Cuando a un papá le interesan mucho los autos, hay muchos papás y mamás que les interesan mucho los autos, el nene de 2 años y medio reconoce algo que yo soy incapaz de reconocer hasta que lo leo, que es el Peugeot 207 o 307. Cuando lo veo y leo que dice Peugeot 307, sé que lo es, pero no me doy cuenta por otras características, solo porque lo leo. Un niñito que va con su papá y dice, uy, ahí va otro Peugeot 307 rojo, mira que llega un momento que sabe que es un Peugeot 307. Quiero decir que el contexto hace que este niño pequeño haya empezado a distinguir y diferenciar modelos de autos.
Y lo mismo pasa en una casa. En una casa donde circula significativamente la lectura y la escritura, quiero decir, no tenemos grandes poblaciones de familias absolutamente analfabetas. Seguramente hay algún abuelo, alguna mamá, algún papá que no aprendió a leer, pero no predominan entre nosotros. No hablo del papá y la mamá que leen y saben leer, sino de esas familias donde por distintas razones circula la lengua escrita. Tal vez la mamá es maestra, tal vez la abuela le regala libros, tal vez el papá es gremialista y tiene cartillas para hacer reclamos y entonces está elaborando un acta en su casa. Tal vez, quiero decir, son distintas las maneras en que la lengua escrita circula en una familia. Pero si un niño habita en un contexto de ese pequeño mundo todavía, donde la lengua escrita circula, así como tiene idea de dónde están las galletitas que quiere comer, también tiene algunas ideas formadas acerca de la lengua escrita. Empezó a pensar en la escritura y en la lectura. ¿Por qué? Porque existe, porque ve leer, porque escucha leer, porque ve escribir, porque su hermanito de quinto tiene crayons y él ya probó qué pasa con los crayons al frotarlos contra una superficie. De modo que ese contexto hace que los niños empiecen a formarse ideas, así como se forman ideas sobre el modelo de auto, sobre el lugar donde se guardan las galletitas o la Coca-Cola, también se forman ideas acerca de la lengua escrita. Bruno Bettelheim, que seguramente las maestras de inicial y las directoras y las inspectoras se acuerdan de haber leído algo de Bruno Bettelheim, que escribió un libro famoso acerca de los cuentos clásicos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bruno era un pequeño niño británico que vivía en Londres, de una familia judía muy creyente, ¿sí? Y en su familia judía muy creyente, los viernes a la tarde se celebraba, como se celebra actualmente en las familias judías creyentes, se celebraba un oficio en el que al caer la primera estrella del viernes, todos los varones de la familia leían un salmo o un fragmento de salmo en hebreo. El pequeño Bruno, de 5 o 6 años, como era muy prestigioso ser un varón que leía un fragmento de un salmo en hebreo, aprendió a leer en hebreo. Y el abuelo, que no le creía, pensó, como todos los abuelos, se lo sabe de memoria, le hizo esa prueba que hacemos los abuelos a un profesional, es decir, y acá te dice, suelto. Y Bruno le dijo lo que decía. Bruno había aprendido a leer, de participar en ese lugar donde leer era de prestigio. Cuando Bruno fue a la escuela, por supuesto, a escribir y a leer en inglés, no aprendía. No había forma de que aprendiera. Él, lo prestigioso, lo valioso, lo que tenía mucho valor para él, era lo que ya había logrado. No era un niño que tuviera problemas. Era un niño que en ese momento había hecho una elección. Bettelheim, a partir de eso, dice que la adquisición de la lectura y la escritura es una adquisición que se hace en comunidades de lectores y de escritores. Es decir, mucha gente aprende sola, pero lo que es habitual es que en un conjunto, en una familia
donde se lee y se escribe, un niño empiece a hacerse preguntas sobre leer y escribir y empiece a formarse como lector y formarse de alguna manera como escritor. Empieza a probar. El largo proceso de esa unidad pedagógica primero-segundo, lo que anticipa es que en primero el maestro o la maestra va a recibir a niños que participaron, muchos de ellos, en contextos donde se lee y se escribe, y muchos otros no participaron en contextos donde se lee y se escribe. ¿Sí? En los primeros años nosotros recibimos niños que no saben leer, y eso es absolutamente esperado por el maestro de primero, que el niño que ingresa no sepa leer, pero recibimos niños, y eso no es esperado, no lo tiene presente, posiblemente la mayoría de los maestros, niños que no saben de qué se trata leer. No sé si entienden lo que quiero decirles. Una cosa es no saber leer y otra muy distinta es no saber de qué se trata leer. Cualquiera de ustedes que tenga un niño pequeño, un nieto, un hijo, un sobrinito, un vecinito, muy pequeño, ¿sí? Que les trae el cuento para que ustedes les lean. Ese niño ya sabe lo que pide. Y cuando uno está cansado y le saltea un fragmento, todos ustedes saben que dice, ahí no dice. Él ya sabe un poco más qué es leer. Él ya sabe que la lengua escrita es invariable. Lo que está ahí sigue estando ahí. Cuando me lo contás podés cambiar, pero cuando me lo lees no hay modo de que cambies. Y ese aprendizaje es un aprendizaje esencial para un niño o una niña. Porque cuando llega a la escuela, no es que conozca, que sepa leer y escribir. Sabe de qué se trata, sabe qué es lo que le van a proponer. Aprender a hacer eso que vio hacer a la abuela, al hermano de quinto, al papá, a la... No sé si se entiende, hay un saber acumulado y entre esos saberes acumulados el maestro o la maestra de primero descubre a uno que sabe leer. ¿Aprendió solo? Mentira. Aprendió sin que nadie se propusiera enseñarle, pero que le enseñó. Le enseñó que era leer, le leyó 20 veces el mismo cuento, a pedido del niño, porque un niño de esa edad, como los niños de inicial, lo que quiere son certezas. No quiere ponerse nervioso para saber si se come o no a la niña el lobo. Se quiere poner nervioso en ese momento, pero con la certeza de que el leñador la salva. Entonces disfruta de ponerse nervioso, como cuando uno ve una película de suspenso, un poco uno disfruta de ese miedito que le provoca, pero sabe que se soluciona, entonces quiere que le lean el mismo cuento. Ahora, leerle el mismo cuento, y si el cuento se quedó por la silla a mano, no alto que no lo alcance, en una silla de la casa, y lo abre para mirar, cuando encuentra la imagen de el lobo vestido de abuelita, ya sabe que ahí dice qué ojos tan grandes tienes. No sabe leer, no sabe las letras, sabe qué dice, y sabe quién lo dice, y sabe qué le van a contestar, es decir, que sabe más que algunos de nuestros egresados de sexto.
que solo saben las letras, porque leer es el sentido, es saber el sentido de lo que dice, y él sabe el sentido de lo que dice. Las letras no son necesarias, son imprescindibles. Por eso en algún momento la maestra le va a tener que preguntar, pero dice que ojos grandes tienes o que orejas grandes tienes. Y cuando él vuelva a mirar y a tratar de ver si dice ojos o dice orejas, tal vez no sepa todo, pero va a poder decir, orejas no dice, porque acá no hay ninguna E. No sabe lo demás, ¿eh? Solo sabe que debe decir ojos, porque no hay ninguna E. Lo que quiero decir, que hay una articulación entre el nivel inicial y esa unidad pedagógica que es el inicio de la primaria, que todos nosotros deberíamos tener presente. Hay una continuidad entre el nivel, la vida familiar, el nivel inicial y la unidad pedagógica de la primaria, que es una continuidad articulada, de algún modo articulada, porque en inicial la sala suele ser una comunidad de lectores. Suele ser una comunidad de lectores. Y si no lo es, invéntenla para el año que viene. Este año ya nos ha maltratado lo suficiente. Invéntenla. ¿Quiere decir que el nivel inicial hay que enseñar a leer y escribir? De ninguna manera. Hay que permitir que aprendan. No hay que enseñar. Hay que crear el ambiente para que integren una comunidad de lectores. Y eso quiero decir, por supuesto que el maestro o la maestra del nivel inicial saben a qué apunta su propuesta, pero también saben que no está haciendo una enseñanza explícita en el pizarrón y para todos. Está creando, está recreando en la sala una comunidad de lectores. Es decir, un grupo de niñitas y de niñitos que participan de mirar el libro un ratito, de mirarlo entre dos y reírse del lobo, cómo lo corrieron los chanchitos cuando... Es ese espacio de hablar entre los nenes del mismo cuento, de pedirle al maestro o a la maestra que les relea, de la maestra diciendo, les voy a leer otra vez esta parte porque a ustedes les dio mucha risa, a ver si les da risa de nuevo. Hay detrás de eso una creación de un espacio de circulación de saberes que no son saberes, ¿cómo decirles?, organizados temporalmente como pasa en la primaria. En tercero, antes de las vacaciones de invierno, toda maestra o maestro esperan que las niñas y los niños tengan un manejo de la suma que permita luego ingresar en la multiplicación. Allí hay un tiempo, no sé si se entiende, hay una organización temporal que por supuesto que es, ¿cómo les puedo decir?, es irreal.
Es irreal porque habrá niños que manejan muy bien la suma y están en condiciones de largarse a pensar en la multiplicación, y habrá otros que suman todavía con palitos, y entonces, ahora, para el maestro es un organizador, porque a la vuelta de las vacaciones está muy bien que él largue con multiplicación. Hay una cosa que no puede hacer, es enojarse con el que todavía no suma tan bien. Él sigue, avanza, pero a este se acerca a ayudar, porque todavía no suma tan ágilmente como para largarse a pensar en 5 veces 4. Quiero decir que el nivel inicial, y ahora voy a hablar de matemática, porque no es solo de lectura y escritura, aunque es principalmente de lectura y escritura. El nivel inicial es un nivel, un espacio temporal y espacial, efectivamente, donde la circulación de la lectura y la escritura es una responsabilidad sistemática, planificada del docente y de la escuela, sin que esto signifique que la maestra o el maestro está enseñando sistemáticamente a leer. Está habilitando, está haciendo frecuente. La frecuente quiere decir cotidiana. La presencia de la lectura y la escritura con sentido. No se trata de que dibuje bien la F. Eso no es escribir, es hacer bien la F. Pero hacer bien la F no es escribir, es hacer bien la F. Ahora les voy a avanzar un poquito sobre esto. Quiero decir que se trata de participar en situaciones donde la maestra lee y se charla del cuento y hablan entre todos, y después la maestra que tiene 4 o 5 ejemplares o 3 de este cuento que tuvo tanto éxito, lo reparten las mesas para que lo miren y para que entre 3 encuentren la parte donde la helada que se habían olvidado de invitar llega de pronto a la fiesta del bautismo de la Bella Durmiente. Y los niños entre 2 o 3 lo encuentran y hasta saben qué dice el hada cuando entra, porque lo escucharon leer 4 o 5 veces. Junto con esto, los niños y las niñas en el nivel inicial necesitan ser invitados a escribir. ¿Qué quiere decir ser invitados? Quiere decir tener de todo para escribir. ¿Qué es de todo? Y es una pizarra, una computadora, unas hojitas, crayons, viromes, tizas, porque hay un saber imprescindible que uno va adquiriendo cuando escribe. Y que en primaria saben que en muchos casos no le hacemos esto de que uno aprende a que si aprieta el crayón se parte. ¿Sí? Y uno aprende que si aprieta la virome, la hoja se agujerea. Pero no lo aprende. A veces sí, cuando la madre dice no aprietes que se hace un agujero en la hoja, está bien. Pero también sabe que eso es producto de la práctica. Es una práctica. Y en el teclado de la computadora también saben los niños que cuando aprietan algo pasa en la pantalla. Y en el celular ni les digo, saben más que yo.
y que alguna de todos nosotros. Lo que quiero decir es que el nivel inicial tiene niños de una edad y con una amplitud enriquecedora de posibilidades. Quiero decir, cuando un maestro de primero se alegra porque hizo jardín, no se alegra solo porque adquirió algunas normas de moverse dentro de un ámbito escolar, sino también de esta riqueza que le da el jardín, de haber participado de instancias donde se lee y se escribe. Entonces, en esta participación, la riqueza del nivel inicial, ¿sí? La riqueza inmensa del nivel inicial es la posibilidad efectiva de crear comunidades, grupos de niños que, cuando digo de lectores y de escritores, no estoy pensando en niños que leen por sí mismos y que escriben con las letras convencionales. Estoy pensando en un grupo que tiene la posibilidad de escuchar leer, de encontrarse con el libro que le gustó, con el cuento que le gustó cuando leyeron, de que la maestra les reparta la letra de la canción porque viene la seño de música y van a cantar y no importa que no la sepan leer. Igual le damos la letra para que cante. No importa, es lo que menos importa. Pero un día el niñito dice, acá dice siempre, Manuelita vivía en Peguajó, pero un día se marchó, y acá lo dice de nuevo, Manuelita vivía, y descubrió el estribillo. Ese muchacho sabe leer casi. ¿Le enseñamos? No. Le habilitamos la participación. Esto mismo, ¿sí? No, cuando en mi público predominan los maestros de primaria, que no sé si este es el caso, mi respuesta a un comentario que es muy escuchado y que ustedes también lo escucharon, y es más que yo misma lo dije y ustedes también, en la casa no leen ni escriben. La pregunta es, ¿en el aula leen y escriben? De lunes a viernes, todos los días. No todo el tiempo, todos los días. Hoy un cuento, mañana otro del mismo tema. Pasado la canción porque viene la seño de música, al otro día el nombre de la nena o el nene que cumple años. Todos los días hay una comunidad, es el aula una comunidad de lectores, porque es en ese ambiente, en ese ámbito, donde niñas y niños se forman como lectores. Necesitamos que en este espacio de la formación de lectores y escritores, necesitamos aprovechar algo que descubrimos la mayoría de nosotros, adultos y adultas, que han visto muchos niños dentro y fuera del ámbito escolar. Nosotros necesitamos aprovechar algo que conocemos muy bien, y es que un niño que tiene a disposición hojas y lápices y libros que les leen y libros que escuchan leer y otros, no sé, computadoras, el diario que no se usa más en papel, pero como sea. Esos niños
están formándose como lectores. Están aprendiendo a leer por sí mismos, algunos sí y otros no. Pero están formándose como lectores. Ese espacio que tiene el jardín, la libertad, dice, les va a costar más, sí. Ahora voy a responder la pregunta del chat. Ese ambiente de participación tiene que recrearse en las salas de nivel inicial y en las aulas de primaria. Nuestro primer acuerdo entre instituciones escolares tiene que ser asegurar la participación de los niños de 4, de 5, de 3, de 6, de 7, de 9, de 12, en ámbitos donde la lectura y la escritura tengan presencia cotidiana. Entonces, lo que hay ahí es una articulación que en realidad se instala como continuidad. Me preguntaban recién en el chat, que veo poco y me tengo que acercar, pero no importa, si el maestro de primero del 2021 va a tener más esfuerzo que llevar adelante para que las niñas y los niños empiecen a formarse como lectores. En el 2021, no solo el maestro de primero va a tener un esfuerzo mayor con los niños de primero, que casi no asistieron al jardín. La sala de 5, bueno, ya sabemos, trabajaron mucho, trabajaron a distancia, no sabemos sus respuestas, no sabemos si aprendieron, no sabemos si les interesan los libros. Le hicimos muchas ofertas, muchas propuestas, pero también va a tener mucho trabajo, muchísimo, el maestro de segundo. El maestro de segundo va a tener mucho trabajo. Mucho trabajo quiere decir que desde el primer día, sin hacer una anticipación, porque va a tener niños que no escribieron nada desde el día lejano de marzo en que dejamos de asistir a la escuela, hasta la próxima vez que vuelva, y va a tener otros que en un medio donde hubo más oportunidades o hermanos mayores, mal que mal se empezaron a interesar por el tema. Claro que va a ser un gran trabajo. Va a ser un gran trabajo porque no tuvieron el día a día en la sala del nivel inicial, que es muy enriquecedora. Pero también el maestro de segundo va a tener un gran trabajo. Hay una cosa que quiero decir, y esto es para inicial y para primaria. Me detuve mucho en la lectura, pero quiero detenerme en la escritura. Otro camino de continuidad, ni siquiera digo, no digo articulación, digo articulación, pero hablando de esa continuidad, es un maestro de cualquier sala de inicial y de cualquier año de primaria. Tiene que plantearse, planificar, aunque la palabra parezca un poco oprimida, no lo es. Tiene que planificar que las niñas y los niños tengan oportunidades cotidianas de escribir. El de sexto, el de quinto, el de tercero, el de primero, el de sala de 4. Cuando digo escribir, no estoy diciendo escribir convencionalmente. Quiero decir escribir, dejar marcas en el papel o en la pizarra o en la pantalla de la computadora. ¿Y qué quiere decir esto?
quiere decir que cuando la maestra leyó el cuento y todos recrearon y dramatizaron la escena donde nombro clásicos porque estoy segura de que los conocen. Y los otros uno no sabe si los conocemos todos o no. Cuando la mamá vuelve, la mamá cabra vuelve y empieza a encontrar dónde está el cabrito que se escondió abajo de la mesa, el que se escondió adentro del reloj, el que se escondió, y les dice, bueno, ahora anoten, escriban dónde se escondieron los cabritos, ¿sí? La maestra de sala de 4, la maestra de primero, el cuarto, quinto día de clases, no puede esperar que los niños escriban, el cabrito se escondió adentro del reloj. No puede esperar eso, ¿sí? Lo que tiene que esperar es a poder acercarse y decirle, ¿vos de qué cabrito hablaste? ¿Dónde se escondió el cabrito que vos escribiste? Abajo de la cama. A ver, léeme. Y este nene que puso rayitas, le dice, se escondió abajo de la cama. Y el de primero, por ahí puso alguna A metida o hizo alguna marca que parece una letra. Y va a haber alguno que escribió, el cabrito se escondió abajo de la cama con medio todo junto, medio todo separado, con alguna letra que le falta. Lo que quiero decir que las niñas y los niños se plantean el problema de qué se trata esto de escribir solamente cuando escriben. Entonces, el maestro o la maestra le tiene que dar oportunidades significativas de escribir. Dejo papeles para que cada uno anote con qué compañeros va a jugar a los dados. Vamos a hacer una partida de 4, cada uno anota, va a haber un vivísimo de 5 que primero escribe su nombre y después va a copiarse el de los 3 amigos que ya sabe más o menos por dónde están en el cartel, va a haber otro que haga garabatos y diga acá dice Agustín, Malena y es muy valioso eso. Necesitamos proponer escrituras. Les voy a dar el ejemplo extremo. Me voy a quinto. Si el maestro o la maestra no propone escrituras, ¿sí? Y les digo realmente, se proponen muy pocas escrituras. Copiar no es escribir. Copiar del pizarrón no es escribir. ¿Sí? Es copiar del pizarrón. ¿No sirve? Sí, a veces sirve. Claro que sí, a veces sirve. Sí. No sirve para aprender a escribir. Sirve para anotar el enunciado del problema. ¿Sí? Para eso sirve. Pero copiar no es escribir. Escribir es plantearse el problema. ¿Sí? Y plantearse el problema es como si la escuela, una vez que los chicos conocen las letras, supieran escribir. Y después de segundo, tercero, ya se pierde el rastro de qué se enseña de escritura cuando los chicos saben escribir. Y esa pérdida del rastro, ese perderse en el camino, es grave. Todo se aprende, más allá de las letras. Cuando la seño de la sala de 5 les dice a los nenes, bueno, ustedes saben muchos cuentos de lobos, ahora vamos a pensar uno entre todos, y entre todos piensan uno, y se asegura muy bien de que lo piensen, y dice, bueno, ahora díctenmelo, que yo lo voy a escribir. Y los nenes de sala de 5 y de 4 le dictan,
y le dicen el lobo se escondió, y la maestra dice, a ver un momentito, no se apuren que no llegué, como me habían dicho. Está enseñando a escribir sin enseñar. Y cuando lee dice, che, escúchenme un poquito, acá dice, el lobo se escondió detrás del árbol. Cuando Caperucita venía, el lobo no la vio. El lobo salió enseguida y dice, ¿cuántas veces que dice lobo? A ver si podemos sacar. ¿Saben escribir los niños? No. ¿Está enseñando a escribir la maestra? Sí. ¿Las letras? No. Algo mucho más importante. Está enseñando a ser coherente la escritura. ¿Saben las letras? No. ¿Qué importancia tiene? Tiene importancia, sí, no estoy negando la importancia. Estoy diciendo que eso también se aprende. Entonces, si el maestro de cuarto no propone escrituras, digamos, más breves durante la semana, es decir, vamos a empezar a anotar la descripción de los amigos de Robin Hood, si estamos leyendo la novela por capítulos. En el primer capítulo aparece Robin, ¿qué sabemos de Robin? Lo vamos a anotar, y mañana se encuentra con un grandote al que le dice Pequeño Juan, vamos a escribir cómo era Pequeño Juan, es decir, que están haciendo escrituras pequeñas sobre las cuales el maestro o la maestra puede intervenir rápidamente. Decir, no pongas esto todas las veces. Ya sabemos que es alto, que es rubio, que es esto, que es esto. No, pone coma. El Pequeño Juan es coma, esa pequeña intervención. Pero además de esa pequeña intervención, necesitamos que la maestra o el maestro proponga escrituras un poco más extensas para discutir dónde termina el párrafo y pongo el punto y aparte. Hoy, cuando contamos la aventura de Robin Hood, mañana, cuando anotamos el camino que hizo José de San Martín para llegar a Chile. Esperen, ¿cómo empezamos? ¿Dónde va el punto? Y la semana que viene en Ciencias Naturales, cuando describimos las características de los herbívoros, los carnívoros y los omnívoros. Vamos a hacerlo por párrafos, a punto, no se olviden. Por eso se llama prácticas del lenguaje, porque no se aprenden de una vez, se aprenden espiraladamente. Hoy con Robin, mañana con San Martín, pasado con los animales herbívoros. Es un acercamiento paulatino. Si la articulación entre el nivel inicial y los primeros años de la primaria es un acercamiento paulatino, donde tienen oportunidad de escuchar, leer, de probar a escribir, aunque sea con redondelitos, de ir acercándose a decir, ah, no, pero acá debe decir ojos porque la E no está. Estos avances significativos se prolongan en la primaria. La articulación entre el nivel inicial y el nivel primario es una articulación que se hace entre instituciones educativas de una misma jurisdicción. ¿Qué cuentos leíste? Entonces ya conocen historias de lobos. Si yo les leo una, yo puedo preguntarles, ustedes saben mucho de los lobos de los cuentos. ¿Qué saben de los lobos? Entonces, esa continuidad es una articulación explícita de qué entendemos. ¿Qué entendemos por continuidad? ¿Qué entendemos por formar lectores? ¿Le pedimos al jardín que le enseñe a leer y escribir? De ninguna manera.
que forme lectores. Es decir, que conozcan cuentos, que tengan un preferido, que digan estos no me gustan, este es muy largo y tiene todas letras, a mí me gusta ese. Un niño que dice que le gusta se está formando como lector. Que hablen de lo que leen. Y en primero también. Que sigan esa línea, y que dejen un espacio, ahora sí, en primero y en segundo, para que quede explícito qué aprendimos esta semana. Esta es la diferencia, que en el nivel primario, en ese mismo marco, hay un espacio donde se explicita, cuando se ponen palabras, ¿sí? Hoy aprendimos que los lobos de los cuentos, no todos, porque ahora hay cuentos donde el lobo es un tonto al que engaña a Caperucita, los lobos de los cuentos son agresivos, persiguen al protagonista, generalmente lo atrapan y generalmente viene un salvador. Este niño, que no de esta manera en que yo lo dije, de otra manera, este niño que de otra manera aprendió a caracterizar el prototipo en la literatura infantil del lobo. Este niño se tiene que ir sabiendo que hoy aprendió a pensar, no en un cuento, en los cuentos como eran los lobos. Esto también lo hacen los chiquitos de jardín. Pero además en primaria también se tienen que tomar conciencia de que hay que tratar, cuando contamos el cuento, de no decir 20 veces lobo. Y en cuarto, de pensar dónde va el punto. Porque no se aprende de una vez y para siempre. Quiero decir que nuestro sistema educativo establece, trabaja, actúa, interviene sobre las articulaciones, pero debería naturalizarlas en una gran discusión sostenida, porque uno va aprendiendo, en un gran diálogo acerca de qué significa formar lectores, no enseñar a leer, ¿sí? Porque el lector que tiene una experiencia de haber oído cuentos, mirado libros, ya sabe que va a leer. Entonces, cuando se encuentra con la página de Caperucita, puede ser que dude si dice qué ojos tan grandes o qué orejas tan grandes, pero puede detenerse en un minuto y resolverlo. ¿Por qué? Porque anticipa. No deletrea, anticipa. Es posible el que anticipa, porque ya sabe qué dice. No sé si se entiende. Ya sabe qué dice. Lo que tiene es que corroborarlo con las letras. Porque el que deletrea nunca se hace lector. Termina sabiendo, pero siempre tiene alguna dificultad. Es como si a mí me dan ahora un periódico en alemán, ¿no? O a cualquiera de ustedes que no sepa alemán. Seguro que no lo voy a poder leer, pero seguro que voy a saber qué dice Merkel. Y seguro que voy a saber que dice Merkel se reunió con Macron por COVID-19, ¿sí? Porque hay palabras que sé y contextos que escuché por la tele, que leí en castellano en una página de internet. ¿Con qué leo? Leo con lo que está delante de mis ojos, que es la página del libro con las letras y las imágenes, y con lo que está detrás de mis ojos,
que es lo que yo sé que más o menos dice. Por eso ustedes deben confiar en que yo leo muchísimo mejor un libro de didáctica de la lengua que uno de biología nuclear. Y les aseguro que sé leer, pero el de biología nuclear lo deletreo. ¿Por qué no sé leer? No, porque no sé biología nuclear. El de didáctica de la lengua no deletreo nada. Me sale todo así. Quiero decir que hay un camino común entre el inicial y la primaria. Hay un camino común que tenemos que sembrarlo. ¿Cómo? Discutiendo, compañeras y compañeros. Hablando de la enseñanza. Hablemos de la enseñanza juntos. Y de matemáticas lo mismo. En toda sala de 4, sala de 5, tiene que haber centímetros, almanaques, tiras de números, seguro que las hay, no estoy inventando nada, ¿sí? Seguro que las hay. Juego de dados, juego de la oca. Pero el maestro de primero no puede ignorar que lo subo. Y entonces tiene que retomar, porque se habló, porque hablaron de la propuesta, ¿sí? Porque acordaron de qué se trata, avanzar, entre ese manejo de los números que empiezan a tener los niños de inicial, por supuesto algunos mucho más que otros, acerca de dónde encuentro un número, de que estoy seguro de que esto es un número en una letra, de que eso es un inicio que se continúa, no es un saber que no se deba retomar en primero. Es un saber básico. Acercarse al sistema de numeración, contar los escalones al subir la escalera, contar cuántos niños somos en la sala. Todo eso es un saber esencial, cuya continuidad en primaria es, ¿cómo decirles?, es un acuerdo entre colegas. Esto no quiere decir que la maestra de sala de 5 y la maestra de primero necesariamente se conozcan antes. Ojalá lo pudiéramos hacer. Es que hay una especie de espacio de discusión en que lo que acordamos son las continuidades. Hay continuidades que necesitamos tener presentes. Hay expectativas que la maestra de inicial sabe que se sigue en primaria y la de primaria sabe que se inició mucho antes de que el niño o la niña llegara primero. Hay una necesidad de establecer acuerdos. Y además de eso, todo lo demás, afectuoso, encantador, de encuentro, que las maestras de un nivel y de otro acuerdan para que conozcan la primaria, para que visiten el jardín y se acuerden del año anterior. Todo eso afectuoso también es importante, pero nosotros somos profesionales. Y como lo somos, tenemos que tener acuerdos didácticos, acuerdos de concepción de qué entendemos por lectura. Y cuando entendemos lo mismo por lectura, a mí no me cabe ninguna duda que en el jardín no se enseña a leer. Los niños aprenden. ¿Por qué? Porque viven en una comunidad de lectores que es la sala o la biblioteca. En ese grupito donde por un ratito uno ve ese grupito de 3 nenes mirando el mismo libro. Eso es un gol.
porque hablan sobre lo que el libro dice. Y eso es muy importante para formar lectores. Sí creo que va a ser un año difícil el año que viene. Esperemos sinceramente que el contexto sanitario nos permita retomar algún tipo de normalidad parecida a la que conocíamos antes del COVID-19. También sepamos todos que nos vamos a encontrar con una heterogeneidad muy amplia, del niño o la niña que recibió la propuesta de su maestra de sala de 5, de la de sala de 4, que el papá y la mamá le acercaron los materiales que le sugerimos, le hicieron escuchar el cuento, del niño de primero que le pasó lo mismo, que la mamá puso el cartel con la A con un dibujito de, no se me sale ni una palabra ahora, de agua, y la B con un dibujito de barco, y la C, y seguro que hubo una mamá que puso ese cartel, y que leyó cuentos, y que la nena o el nene llegan habiendo avanzado en la adquisición de la lectura y la escritura, y va a haber otros que no lo hicieron, y vamos a tener que poner en acto esto que tan habitualmente, de lo que tan habitualmente hablamos en la escuela, que es la diversidad. La diversidad la vamos a tener escandalosamente representada en el aula. Y eso nos va a obligar a flexibilizar nuestros propios límites, que a veces son los del año que atendemos. Y si tengo tercero, pero hay 5 que no leen, será importante que la orientadora del aprendizaje, una maestra de quinto que es buenísima enseñando a leer, trabaje con estos 5 y otros 5 de segundo 2 veces por semana, un rato breve pero intenso, sistemático a la misma hora, hasta que arranquen y lean. Porque ningún niño, ninguna familia, ni ningún docente es responsable de lo que nos está pasando este año. Así que tenemos que hacernos cargos entre todos. No puedes ser responsable de la familia porque no lo es, el niño porque no lo es, la maestra porque no lo es. Cada uno de nosotros está haciendo lo que puede en medio de este drama universal, que es lo que nos está pasando. Bueno. Mirta, muchísimas gracias. Si te parece, le damos la voz a la inspectora Adriana Mon, que rescató lo que está sucediendo en el chat de YouTube, que hay algunas preguntas como para socializar contigo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí. Algunas de las preguntas se contraponen con lo que estamos dialogando, ¿no? Sí. En relación hay muchas preguntas sobre articulación con secundaria, eso será un capítulo aparte. Retomamos si alguien nos pregunta cómo recomienda usted realizar la articulación en este contexto de la virtualidad. En este contexto de la virtualidad, mi más profunda convicción, ¿sí?, es que si ustedes llegan con WhatsApp a los niños o por cualquier otro medio, les lean y les manden el cuento leído, el poema leído, la canción leída. Y si el día que el papá o la mamá vienen a buscar el bolso de alimentos, ustedes tienen una copia, un libro de la biblioteca, desinféctenlo, hay un protocolo antes de prestarlo, pero el cuento que leyeron, mándenselo a aquellos que están más lejos. Porque si lo tiene escuchable
y lo tiene mirable. Estamos generando un acercamiento entre lo que la primaria espera de él. El maestro de inicial tiene un espacio maravilloso, realmente, que es el de la literatura y el de las canciones, que es un acercamiento muy fuerte a la cultura escrita. Si le pueden acercar el texto leído o cantado o mal cantado por ustedes, no importa, y la letra, es maravilloso eso. Y regálenle 1 centímetro. A ver hasta qué número sabe contar. A ver si desafíenlos a encontrar el 35. Estoy hablando de los nenes de sala 5. Porque son, o invítenlos a jugar a los dados con el hermano. Y a contar quién hace más puntos en cada tiro. Esto es muy interesante, es un juego para los niños de inicial, y en primaria va a ser un trabajo sobre las estrategias. Porque si sacó 5 en un dado y 2 en otro, va a empezar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el maestro de primaria va a tener que trabajar para que los 5 del primer dado se los guarde en la cabeza y diga 5, 6, 7. Y ese es un paso adelante de algo que ejercitó mucho. Si muchas veces sacó 5, no va a necesitar que el maestro se lo diga, se aviva solo. Estas cosas son las que podemos hacer, no podemos hacer otras. Presten los libros previo a lectura del protocolo. Presten los libros y si pueden, mándenles leída o pídanle a la familia que se los lea. Es interesante. Y lo mismo con los números. Cualquier posibilidad de jugar con los números, la oca, la escoba, la lotería, es muy importante para los nenes de sala de 5. Y a los de 4, regálenle juegos, mándenles crayones y hojitas para que dibujen y prueben a escribir. Y bueno, y a las maestras de primero, casi lo mismo. Y una cosa importante, si el año que viene empezamos, ojalá, no prejuzguemos. La situación que ha vivido cada uno en su casa tiene niveles de tranquilidad o de dramaticidad que desconocemos. No juzguemos, este es el hermanito de fulano, este nene estuvo 8 meses en su casa, no sabemos muy bien en qué condiciones, ¿sí? Entonces, ¿saben qué? Nos arremangamos y enseñamos, que es lo único que sabemos hacer, por lo menos yo. Bueno, también se cocina. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué acciones usted considera que son prioritarias que deberíamos acordar entre nivel inicial y nivel primario en este contexto excepcional también? Sí, en este contexto excepcional es entre maestros, ¿no? Podemos juntarnos, hacer un encuentro, efectivamente, entre maestros, por Zoom tal vez, ¿sí? Hagan un encuentro y acuerden, ¿sí? ¿Qué cuentos leímos? ¿Qué no tuvieron tiempo de tener los nombres colgados en el aula? No tuvimos tiempo de tener a los chicos, no tuvimos tiempo, fueron muy pocos días. Por lo tanto, acuerden para los días que nos quedan. Charlen para acordar, ¿sí? ¿Con qué cuento lo recibirías vos? Y entonces yo trato de despedirlos con otro cuento del mismo autor, con otros cuentos del mismo personaje. Empiezo yo con Dailan Kifi y seguís vos para recibirlos.
a mí me dijo la seño fulana de inicial que ustedes habían leído, y como hay algún compañerito nuevo, vamos a leer de nuevo el primer capítulo. La novela es un monumento a la continuidad. Vieron que uno, si a la noche está entusiasmado, puede no dormirse porque está leyendo, quiere llegar al último capítulo. A los nenes les pasa lo mismo. Una lectura de una novela. Y jueguen a contar con ellos. Es muy importante el conteo. Es la base del cálculo mental y la base de la resolución de cálculos. Así que es interesante eso. ¿Cuántas páginas del cuento vamos? Por la 14. Busquen la 14. Bueno. Bueno, la última, porque muchas se repetían y ya usted en su relato también la fue respondiendo. Muchos quieren saber qué piensa usted si se produce igual un quiebre en la articulación. ¿Por qué cree usted que se produce un quiebre en la articulación? Por el tiempo y el espacio. Porque los tiempos de primaria están más predefinidos, ¿sí? No estoy en desacuerdo con el horario, ¿sí? Me parece que la primaria no puede ser un chicle. Durante las 4 horas seguimos trabajando el mismo tema. Está bueno que pasado el tiempo previsto, la maestra o el maestro diga, mañana seguimos con esto, ahora vamos al recreo y a la vuelta seguimos con los problemitas que habíamos empezado ayer. No es ese. El tiempo un poquito que me preocupa es el tiempo para definir cuando un chico ya avanzó en el aprendizaje o no avanzó. ¿Sí? La escuela misma, cierta organización nos obliga a tomar una definición, cosa que inicial tiene más libertad en ese sentido. Creo que eso nos diferencia un poco y que las y los maestros tenemos, sobre todo en los primeros años, la necesidad de recordar más a menudo, como recuerdan a diario las y los maestros de pluriaños rurales, que no todos aprendemos lo mismo al mismo tiempo. Creo que esa flexibilidad muchos niños la necesitan. Y no quiere decir que lo deje pasar. Quiere decir que no puedo insistir mucho tiempo sobre lo que les falta aprender, sino saber que si paso a otro contexto, también va a haber instancias de escritura y de lectura. Si paso a otro contexto, también va a haber instancias de lectura y de escritura, aunque estemos estudiando el 25 de mayo. Si paso a otro contexto y dejamos de hablar de no sé qué, de los alimentos, también va a haber oportunidad de contar y sumar, si hablamos del crecimiento, por ejemplo. Entonces me parece que esa flexibilidad, si la escuela primaria, que por supuesto muchas veces la tiene, sostiene esa flexibilidad en los tiempos, es menos la ruptura, es fuerte para el niño que llega de inicial. Hay una especie de ruptura, toca el timbre, también pasa en inicial cuando viene la profe de artística, o vamos a biblioteca porque es martes, pero bueno, es un poquito más flexible, me parece que es eso. Y bueno, no perder la costumbre de que escuchar, leer también forma lectores, ¿sí? Que en inicial es más habitual. Ahora en primaria también, las cosas han cambiado. Es más habitual escuchar, leer. Bueno. Muchísimas gracias, un placer. Un placer estar con ustedes. Que terminemos bien este año con expectativas de encontrarnos en las aulas
de la manera más normal posible el año que viene, ¿no? Bueno, te damos la palabra a Amelia, Bressan. Sí, cerramos desde bueno, ya. Mirta, la verdad, sí, Mirta, bueno, estuve escribiendo un montón de cosas y la verdad que nos deleitaste. Podemos seguir escuchándote un montón porque sos así como inagotable las experiencias y bueno, me parece que no, a mí por lo menos me diste un montón de ideas que después vamos a hablar con las distritales acerca de trabajar con los docentes para que se junten a hacer la articulación de los docentes de inicial y primaria, ¿no? Siempre pensamos en los chicos, pero si no articulamos las instituciones, esto es como algo medio artificial. Así que, bueno, tomé nota de un montón de cosas y no debo ser la única, así que muchísimas gracias, Mirta, muy interesante. Y bueno, seguiremos acá esperando que vengan, y bueno, haciéndonos cargos del tiempo que nos toca vivir, porque no es momento de lamentarse nada, sino perdemos fuerza, ¿no? Vamos para adelante.